Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es martes 17 de junio. Para nuestro país, para Guatemala, hoy es el Día del Padre, del Papá. Un abrazo para todos ustedes, papás. Yo sé que muchos lo celebraron ya el domingo en Colombia, el domingo en México, el domingo en Estados Unidos, muchos lugares, y en Panamá también. Es un momento bonito para recordar. Me toca a mí recordar a mi papá. Lo disfruté 25 años de mi vida. Murió cuando yo tenía 25 años. Murió de 96 años. Un papá maravilloso, ejemplar. Y espero que igual ustedes, cada uno, reconozca en sus papás lo valioso. Yo sé que muchos papás están llenos de defectos, de pecados en la historia. Destaquemos lo bonito. Tratemos de ver lo bonito de papá. Y si son ustedes papás, el abrazo y el deseo de que hagan propósitos de cada día ser mejores papás. Hoy vamos a finalizar la homilía del 3 de junio de 1979. Esa homilía que giró en torno al Pentecostés de 1979. Hemos tenido una larga catequesis con Monseñor y hoy Monseñor pone el remache, el cierre, maravilloso cierre, pensado desde las entrañas de la Iglesia. No esperaba yo menos palabras para cerrar esta homilía que las que dijo Monseñor Romero, precisamente en el día del seminarista o del seminario y frente a esa multitud de muchachos que están por confirmarse. Oigamos a Monseñor. En este ambiente de la semana violenta, yo dirigí un comunicado en que me refería de manera especial a los extranjeros, ya que lo motivó la muerte del delegado, del embajador de Suiza y de la situación de los diplomáticos en la embajada francesa. Y recordaba que no se justifican estas acciones violentas contra extranjeros enviados para mantener y estrechar los lazos de amistad de su pueblo con el nuestro, que siempre se ha caracterizado por su hospitalidad, y presionar a esos diplomáticos a violar sus principios de no intervención. Pero advierto también a las comisiones diplomáticas que otra es la fuerza con que desde sus relaciones pueden colaborar con nuestro pueblo en su justa defensa de los derechos humanos, que por ser humanos, universales y explícitamente aceptados por pueblos civilizados, sobrepasan los límites de la no intervención. También decía que los ciudadanos de otros países que vienen a trabajar con nosotros, cuánto beneficio sacaríamos si ellos y nosotros realizáramos el deseo que se expresó en Puebla, que nos ayuden con magnanimidad a vencer las barreras de nuestro subdesarrollo, respetando nuestra cultura, nuestros principios, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestros recursos naturales. En ese espíritu creceremos juntos como hermanos de la misma familia universal.
Y en este llamamiento decía que ante la desesperación, la Iglesia tiene siempre una palabra de esperanza. No es la violencia de la injusticia social o de la represión, ni la violencia de las reivindicaciones inspiradas en soberbia, venganza o resentimiento las que van a ofrecer la solución a la evidente descomposición sociopolítica del país. Solo pueden abrir una salida eficaz a esta encrucijada: el retorno sincero a la justicia y al amor, el respeto mutuo de los derechos humanos y el mutuo entendimiento de todos los salvadoreños, admitidos sin parcialidad a un verdadero diálogo sobre las bases de una credibilidad reconquistada con hechos que logren ganar la confianza perdida. Y a los cristianos de manera especial les pido poner en práctica la fuerza de su oración que confía en el Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Y así termino recordando que estamos en esta fiesta del Espíritu que renueva al mundo y que nuestra patria no debe desesperar. Que en este día en que se abren las puertas del cielo para enviarnos ese soplo de Dios, le abramos el corazón a la esperanza y cada uno de nosotros sea un colaborador de Dios para ser artífice de paz, de amor, de justicia. Esto de manera especial lo digo por los jóvenes que hoy celebran su día junto al Espíritu Santo, los seminaristas y sobre todo los que van ya a pasar para recibir la santa confirmación. No esperaba menos palabras de Monseñor para cerrar esta homilía. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado mucho a Monseñor Romero, pero hay una figura que Monseñor la hizo muy suya y es la figura del beduino. Beduino, el guía en el desierto, el que conoce por dónde se camina para no extraviarse, para no equivocarse y no correr al peligro. Monseñor aplicó la figura del beduino a un padre, al padre Alfonso Navarro. Después la aplicó a la iglesia y finalmente se la aplicó a él. El beduino, contaba, es el experto en guiar caravanas por el desierto, y la gente cuando va en el desierto mira espejismos y creen que ahí es el camino porque pareciera que ahí hay agua. El beduino, el que conoce, el que sabe cuál es el camino, les dice: no, no es por ahí, es por aquí. Y la figura del beduino, aplicada a Monseñor Romero, queda encajada muy bien en esta parte final de la homilía. Los extranjeros han reaccionado porque ha sido una semana violenta y han asesinado a un delegado del embajador. Sí, y reaccionan. Y muchos quisieran que los países vengan e intervengan en el país, en los asuntos del país, y Monseñor recuerda el compromiso de la no intervención. No se puede, no se debe intervenir en las cosas de otro país. Pero sí, Monseñor hace el llamado a los extranjeros a que desde el llamado que se hace de Puebla, que se concentren toda la diplomacia y todos los funcionarios de otros países, se concentren en aportar soluciones, a no intervenir, solo aportar soluciones que vengan desde los derechos humanos
y desde el respeto cultural a nuestro país. El beduino, Monseñor Romero, le señala el camino a los países para que no caigan en la intervención, porque eso no está permitido en ningún país, sino que se concentren en lo que sí pueden hacer como países. El beduino, Monseñor, el experto, le dice al país, con la violencia, no, ese no es el camino. El beduino, el experto en desiertos, el experto, el que conoce el camino, Monseñor conoce el camino, dice, esto solamente tiene solución desde el Evangelio, desde el Espíritu Santo, desde la palabra de Dios. Este es el único camino. En el país, por no seguir el camino que enseñó el beduino, el conocedor del camino por el desierto, por no seguir ese camino, vivimos 12 años de guerra, por gusto. Vivimos 30 años de violencia pandilleril, violencia común, violencia institucionalizada, violencia estructurada, violencia muy profesional, muy de armas. Y ese no era el camino. Y hoy tenemos que preguntarnos si lo que estamos viviendo es el camino. El beduino hace el llamado frente a esos muchachos, frente a los seminaristas, frente a la prensa, frente a quienes están en esa catedral el 3 de junio de 1979. El único camino es Cristo. Estas son palabras fuertes, pero fuertes de alguien que es conocedor. Monseñor tiene la realidad en sus manos, la conoce muy bien y no se equivocó. Monseñor quiso evitar que se caminara hacia la guerra civil. De hecho, él acepta que la etapa que él vivió es una etapa pre-revolucionaria, pre-insurreccional. Estaba a punto de comenzar una revolución, estaba a punto de comenzar una insurrección. Y ni el gobierno, ni la derecha le hicieron caso. Mejor le pegaron un tiro en el corazón. Y por eso tuvimos que vivir 12 años de guerra, más el tiempo anterior de preparación. Otros 10 años de preparación. Y terminó la guerra y nos dejó 90,000 muertos. Y vino lo que Dagoberto llamó una nueva guerra, y él la llamó guerra social, donde se conquistaba el territorio y llegamos a perder buena parte del territorio, como la perdió Haití, como la está perdiendo Ecuador, de repente como la está perdiendo Costa Rica, Guatemala, Honduras. Y hoy vivimos una coyuntura que si no se pone en el centro a Cristo, estamos provocando una nueva guerra. El beduino, el experto, el conocedor, nos recuerda y nos señala el camino. Las palabras de Monseñor de los últimos momentos fue: me matan porque les señalo el camino. Qué vergüenza que maten al beduino, qué vergüenza que no le hagan caso al beduino, qué vergüenza que sigan siguiendo caprichos, que sigan siguiendo estructuras, que sigan siguiendo modelos y dejan por un lado al conocedor, al que sabe cuál es el camino. Ayer les comentaba sobre Panamá. Cada día la huelga, el paro, se hace más grande en Panamá. La líder indígena, la más renombrada, está llamando ya a un paro nacional,
Hasta ahora solamente ha sido la clase magistral, los maestros, y están cada vez llamando a más. Le tendríamos que decir al presidente Mulino: ese no es el camino, presidente Mulino. Monseñor pone la palabra diálogo en medio. La conferencia episcopal en Panamá llama al diálogo, y Mulino manda helicópteros tirando gas lacrimógeno en las comarcas donde hay niños, niñas, ancianitos que no tienen el producto para evitar el contagio de la bomba lacrimógena, afecciones en los pulmones, traumatologías y el resentimiento social de un pueblo que dice: ¿para qué carajo sirve este gobierno? Monseñor señala el camino. Si Panamá quiere corregir, ahí está el camino. La única solución es Cristo. Si no quieren escuchar a Cristo, agarre cualquier camino y aténganse a las consecuencias. Así termina esta homilía del 3 de junio de 1979. Vamos a las lecturas. Estamos en 2 Corintios, ya el capítulo 8, versículos del 1 al 9, y dice lo siguiente: queremos que conozcan, hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría, y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, se lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los santos. Y dieron más de lo que esperábamos. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a nosotros. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le hemos pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad, ya que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tienen. Distínganse también ahora por su generosidad. No es que se los mande, les hablo del empeño que ponen otros para comprobar si su amor es genuino. Porque ya saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para enriquecerles con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo está haciendo una colecta para los santos. Los santos, ya los estudiosos lo definen, son los cristianos y cristianas de Jerusalén. Yo les he mencionado que hay 3 Paulos: el perseguidor, el que se dejó guiar por los 12 y el que trabajó independiente. El perseguidor tiene un encuentro con Cristo, según Hechos 9, y un encuentro espiritual personal del que habla Pablo en sus cartas. El segundo, el que se somete a los 12 y va a Jerusalén, allá le asignan a Judas y a Silas para que junto con Bernabé vayan y transmitan lo que acordaron en ese concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos. Ese es el segundo Pablo. Y el tercero es este que anda predicando solito y escribe las cartas solito. Y hoy está haciendo una colecta. Cuando usted estudia al Pablo en sus últimos días antes de caer preso, se encontrará que Pablo va a Jerusalén
y lleva esta colecta. Y prácticamente la iglesia de Jerusalén no toma en cuenta a Pablo. No hay un encuentro efusivo, qué bueno que vienes, Pablo, qué bueno. No existe eso. Pablo está haciendo una colecta para ayudar a los cristianos de Jerusalén, porque Jerusalén está siendo perseguida, porque han caído en la pobreza, no tienen, etc. Y a pesar de llevar una colecta que motiva hoy a los cristianos de Corinto, a pesar de llevar esta colecta, Pablo pasó inadvertido. Es triste decirlo, pero la gran importancia que tiene Pablo en la iglesia hubiera sido mucho más grande si Pablo hubiera si hubiera continuado con su coordinación con los 12. Pero esa descoordinación, esa separación de los 12, le salió caro. A mí me gusta mucho que Pablo insista en esta figura de que el que entiende el cristianismo da y se da. Ahora está pidiendo una colecta, pero es que ustedes han dado más. Macedonia dio más de lo que se esperaba. Y ustedes, yo quiero que den más de lo que yo espero de ustedes. Que den y que se den ustedes mismos. Seguimos con las antítesis de Jesús. Y hoy estamos en Mateo 5, versículos 43 al 48. Y dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a tratar de recordar hace bastantes años, 26 años, yo me encontraba en la Catedral de Santiago de Veraguas, en Panamá, y me pidieron que predicara una novena. Allá en Panamá tienen esa tradición de, antes de la fiesta del santo, de la santa, se hace una novena de misas, 9 misas, y la última es la fiesta. Y esta lectura correspondió precisamente en aquel momento al martes de carnaval, un día antes del miércoles de ceniza. A mí me pidieron que predicara la novena. Yo, antes de que llegara la fecha de comenzar la novena, les envié un guión, un temario. Les dije, estos son los 9 temas que voy a tocar. Me lo aprobaron, y el primer día, yo creo que sorprendí a muchos. Me felicitaron, me invitaron a comer después de la misa. El segundo día empezaron a comentar que eso no lo habían entendido, y otra vez me invitaron a comer. Y el tercero y el cuarto me invitaron a comer, pero me decían, el tema se está poniendo muy difícil.
Cuando llegué al quinto tema, precisamente del martes de carnaval, yo hice varios llamados, sobre todo por eso del sean perfectos, y quise hacer un llamado a la iglesia de la diócesis a eliminar lo que es tradición, y me temo que todavía sigue así, a la influencia que tienen los ricos y los políticos en la iglesia en Panamá. Yo me refería a la iglesia de Santiago, la iglesia de Veraguas, porque es la que conocía, y les decía cosas como estas. Si vienen los políticos a visitar al Jesús Nazareno de Atalaya, escóndanles las alcancías para que no tiren dinero mal habido, dinero de la política. ¿Quiere saber usted qué fue lo que pasó? Me habían contratado para la novena y ese quinto día me echaron. Ya no prediqué la novena, no terminé la novena. Quizás no les gustó que les tocara lo de las alcancías. Pero este texto es radical por el tema de qué hacen de extraordinario. ¿Qué hacen de extraordinario? Se portan como los paganos. Ustedes oyeron que se les dijo: amen ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, porque de esa manera serán hijos del Padre que está en el cielo. Jesús, el nuevo Moisés, está hablando precisamente de cómo se logra ser hijo del Padre. Tenemos que hacer cosas extraordinarias, no ser ordinario. Amar a los enemigos es extraordinario. Orar por los que los persiguen es extraordinario. Esconder las alcancías es extraordinario. No permitir que influya la política, evitar que influya la oligarquía, los poderosos. Esto es extraordinario. Pero muchas veces hacemos lo ordinario. Odiamos, descuidamos lo fundamental, nos desconcentramos, permitimos que nos dominen, que nos influyan. Y Monseñor, bien categórico, el beduino enseñando el camino, ese no es el camino. La iglesia en El Salvador tiene una larga historia, y en unos pedazos de historia que yo conozco, familias pudientes del país le dicen a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, y la iglesia hace lo que los ricos dicen. Los políticos le dicen a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, y la iglesia hace lo que los políticos dicen. ¿Y qué hacen de extraordinario? Es duro. Pero estudiar a San Mateo, el Evangelio de Mateo, y entender que Jesús es el nuevo Moisés, es aceptar que la ley de Moisés no tiene cabida, que la ley de Moisés fue superada por la ley de Jesús. Y esa ley de Jesús manda a odiar, no, fíjese que no,
manda a amar a los enemigos, a orar por los perseguidores. No solo se amen entre ustedes, eso es ordinario. Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga, eso es ordinario. Si lo que cuesta es amar a los que nos odian, orar por los perseguidores. El padre John Sobrino nos contaba una vez que habían refugios en tiempos de la guerra, y en una misa en el refugio le dijo que pusieran los nombres de los mártires, de las personas que el ejército había matado. Y si conocían algún guardia, soldado que también había muerto en esa situación de violencia, los pusieran los nombres ahí. Y la gente puso los nombres de los caídos, de los masacrados por las fuerzas del gobierno y por el Escuadrón de la Muerte, y puso nombres de soldados y de guardias también aparte. Lo curioso fue que donde estaban los nombres de los caídos de las comunidades, los masacrados, pusieron flores, y a los soldados donde está no les pusieron ni una flor. Y el padre John dice: ¿y qué significa eso? Y la gente le dijo: suficiente con poner los nombres. No les pusieron flores. Las flores son para los caídos. Suficiente con poner los nombres. Hasta ahí alcanzó a llegar la comunidad. El amor de ellos alcanzaba a llegar a poner los nombres, no a ponerle flores. No se las merecían. Los caídos sí. El amor de las comunidades es sabia. Es sabio. Ellos son extraordinarios y nos evangelizan. Las comunidades muchas veces son los beduinos que le dicen a la iglesia cuál es el camino. Pero la iglesia muchas veces no oye a las comunidades, pero sí oye a las oligarquías y a los políticos. Somos en gran medida ordinarios. No somos extraordinarios. Nos hace falta mucho para ser extraordinarios. Hacer lo que otros no hacen. Ser beduinos. Ser auténticos. Ser libres, ser independientes. Eso es ser extraordinarios. Felicidades, papás. Felicidades, buenos hijos. Y que la pasen muy bien. Que marquen un antes y un después. Buenos propósitos para los papás que no han sido tan ejemplares. Sean extraordinarios. Y Dios les va a dar la dicha de ser hijos suyos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.